Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Antes de pasar a analizar niveles técnicos en los gráficos, vamos a ver varias diapositivas muy interesantes. La primera de ellas hace referencia a un tema muy candente de la actualidad, el techo de deuda de Estados Unidos. Aquí vemos lo que ha pasado en los últimos años con una deuda estadounidense cada vez más alta. Cada vez que se alcanza el techo de deuda, sistemáticamente ha habido acuerdo entre demócratas y republicanos para aumentar el techo, pero en la actualidad ya estamos ahora mismo en este techo y de momento todavía no hay fumata blanca. En este sentido tenemos la siguiente diapositiva, que sería la gráfica de los CDS de USA a 6 meses. Los CDS son los llamados Credit Default Swaps, o lo que sería lo mismo, contratos de seguros de impago. En este caso, estarían referenciados a contratos de impago de la deuda de Estados Unidos. Pues bien, aquí en el gráfico vemos cómo el precio de estos contratos ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas fechas. Por tanto, aquí lo que están descontando los inversores es una mucha mayor probabilidad de que finalmente no se apruebe este incremento del techo de deuda. Una mayor probabilidad de que Estados Unidos entre en suspensión de pagos. A mí realmente me cuesta creer que finalmente republicanos y demócratas no logren resolver sus diferencias y lleguen a un acuerdo, porque las consecuencias de lo contrario serían desastrosas, pero bueno, datos son datos y el precio del seguro de impago vemos en el gráfico que claramente se ha multiplicado. Por el lado de inflación tenemos aquí un interesante gráfico de la Reserva Federal de Atlanta que por un lado refleja la inflación sticky con gráfico azul y la inflación flexible con gráfico de color rojo. ¿Qué es la inflación sticky? Bueno, la traducción directa sería inflación pegajosa. Esta inflación sticky ha venido obviamente subiendo en los últimos meses, últimos años, pero ahora parece que se quiere girar a la baja. Eso sí, todavía sigue a niveles bastante elevados y este tipo de inflación, como hemos dicho, tarda bastante tiempo en contenerse. Respecto a la otra, respecto a la inflación flexible, ha tenido ya fortísimas caídas y a pesar de este último pequeño repunte estaría bastante más controlada. Esto respecto a la inflación. Respecto a los tipos de interés ya hemos hablado un poquito en el vídeo de la semana pasada, donde consideramos como escenario más probable que la Reserva Federal ya no vuelva a subir tipos de interés, al menos durante un tiempo, y a partir de ahí, en función de cómo vaya la economía, en función de si hay un mayor tensionamiento del sector bancario y en función de cómo venga la venidera crisis, pues ahí quizás ya les llegue el momento de volver a bajar tipos de interés. De hecho, la mayoría del mercado está descontando una bajada de tipos hacia finales de este año. En relación a ello también tendríamos esta interesante diapositiva que nos muestra el número de meses que tarda la Reserva Federal desde que marca un máximo en los tipos de interés hasta que empieza a bajar los tipos. Aquí en este sentido la media sería de 5 meses. Si consideramos que la Reserva Federal ya no va a volver a subir tipos de interés, pues encajaría bastante con el escenario que contempla la mayoría del mercado, que como hemos dicho sería una bajada de tipos hacia finales de este año. ¿Y por qué estamos asumiendo que no van a seguir subiendo tipos si de momento la inflación todavía no está del todo controlada, sobre todo la sticky, la pegajosa? Bueno, pues uno de los factores fundamentales sería el tensionamiento del sector bancario. En relación a ello vamos a ver las siguientes diapositivas. Esta primera mostraría, por un lado, el número de quiebras bancarias y por otro lado, el total de activos afectados. Si tenemos esto en cuenta, las quiebras ya de los bancos actuales han afectado a ni más ni menos que 548 billions, una cantidad sustancialmente por encima de la contemplada en la crisis bancaria del 2008. Otra diapositiva interesante sería la siguiente, donde se ve cómo en las últimas décadas está disminuyendo el número de bancos comerciales, por lo tanto está habiendo un claro proceso de concentración bancaria y por otro lado otro aspecto relacionado con el sector bancario sería el endurecimiento de las condiciones crediticias, que también hablamos ya en vídeos anteriores. Vamos a ver varias diapositivas que reflejan este endurecimiento de condiciones crediticias que al final, por otro lado, también podría ser algo que pudiera ayudar a controlar la inflación. Aquí en esta primera estamos viendo cómo en las call conference de las distintas compañías está aumentando el número de empresas que está haciendo referencia a este endurecimiento del crédito como un factor realmente importante. Después en esta siguiente diapositiva aparece reflejado el porcentaje neto de bancos estadounidenses que están aumentando márgenes en el préstamo y captación en las pequeñas compañías, es decir, cada vez están prestando más caro a las pequeñas compañías. Sin embargo, este incremento no se ve en la misma
misma medida a nivel de depósitos, es decir, está aumentando el spread, está aumentando el margen. Y esto habitualmente, por lo menos en los últimos años, históricamente trajo aparejada una recesión, aquí dibujada con esta sombra de color gris. Pero este endurecimiento de crédito no solo sería para las empresas, también para el consumidor. Aquí vemos el siguiente gráfico del porcentaje neto de bancos con una mayor disposición a otorgar préstamos al consumidor. Vemos claramente cómo obviamente los bancos ya no tienen esa predisposición porque cada vez más la fuga de depósitos es mayor, provocando un mayor endurecimiento del crédito. Visto un poco ya la fotografía macro, nos vamos a ver niveles técnicos en los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Empezamos como siempre por el Nasdaq 100, un índice tecnológico que continúa en tendencia alcista de corto medio plazo. Poquito a poco se va acercando a una zona de resistencia muy importante como es este máximo de largo plazo en el entorno de los 13.730 aproximadamente, y mientras no pierda niveles de 12.724 no daría una primera señal de debilidad. Mientras no pierda este mínimo, no tendrá una primera señal de deterioro. También podría encontrar soporte en la directriz que viene uniendo mínimos. En cuanto a resistencias, tendríamos la directriz que une máximos y, por supuesto, la comentada zona de los 13.730. Si nos vamos al S&P 500, continúa un poco en su tendencia lateral alcista, con zonas de resistencia importante en el corto plazo, en el entorno de los 4.195 y ya para más medio-largo plazo, en estos máximos en el entorno de los 4.327. Soporte de corto plazo en los 4.048, después en la zona de la media, en niveles de 3.809 y en niveles de 3.764. Si nos vamos al Dow Jones, ya comentábamos la semana pasada que tenía objetivo por divergencia bajista activada. No es tan clara como la divergencia anterior que terminó cumpliendo, pero mientras no se superen los máximos de la divergencia, está el peligro de que puedan venir caídas. De momento la media está en fase ascendente, esta sería la primera zona de soporte y el objetivo bajista sería hacia la zona de los 32.425. Veremos si puede más la fuerza de la media o si por el contrario puede más la divergencia bajista. Zona de resistencia importante en los máximos de la divergencia y niveles de 34.333. En caso de que supere este máximo en el entorno de los 34.710, estaría activando una estructura de segundo gran impulso alcista. Si nos vamos al Russell 2000, es de los índices americanos que se encuentra más débil, le está penalizando mucho el componente sectorial bancario y en cuanto a su aspecto técnico, pues bueno, tenemos aquí últimamente un comportamiento bastante lateral, daría una primera señal de mejoría en caso de superar niveles de 1.829 puntos, porque en este escenario estaría activando una estructura de rectángulo roto al alza. En cambio, si pierde niveles de 1.703 daría una nueva señal negativa y quedaría el camino abierto para ir a testear los mínimos del año 2022. Nos vamos ya a ver la situación en Europa. Vamos a comenzar por el DAX, que continúa en su tendencia alcista de medio-largo plazo. Esto será así mientras no pierda este mínimo en el entorno de los 14.455. Ya para más corto plazo tendría una zona de soporte bastante importante en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 15.665. En cuanto a resistencias, en el corto plazo tendría los 16.020 y ya para medio-largo plazo hay una zona de resistencia muy importante entre los 16.285 y 16.307 aproximadamente. Si nos vamos al Eurostoxx, también está en tendencia alcista mientras no pierda en este caso estos mínimos en el entorno de los 3.981 puntos. En el corto plazo tendría zona de soporte en los 4.265 y en la zona de la media. Resistencia muy importante en el entorno de los 4.419. Si nos vamos al IBEX índice español, aquí el nivel a vigilar serían los 8.497 porque en caso de perder estos mínimos estaría activando una gran figura bajista de doble techo. Primera zona de soporte los 8.966 y después la zona de la media. En cuanto a resistencias, tendríamos este hueco bajista y niveles de 9.534 puntos. Si nos vamos al FTSE, índice inglés, tiene una zona de soporte muy importante en niveles de 7.200 aproximadamente en el 61,8% de esta última subida. Desde aquí viene una reacción muy importante del precio y antes de llegar a este soporte podría encontrar soporte en la zona de la media de 200 sesiones y en esta zona de antiguos máximos. En cuanto a resistencias tendríamos los 7.934 y los máximos anuales que serían máximos de la historia. Estaríamos hablando de la zona de los 8.046 puntos.
Si nos vamos al MIP índice italiano, también se encuentra en tendencia alcista, en este caso mientras no pierda los mínimos de los 24.693, en caso de que pierda esta zona estaría activando una estructura de doble techo, pero mientras tanto habría que disfrutar de la tendencia alcista. De momento la media de 200 sesiones está en fase ascendente, además aquí funcionó perfectamente como soporte, también podría encontrar soporte en los 26.500 y en cuanto a resistencias estamos cerca de una resistencia muy importante en el medio largo plazo, niveles entre 28.100 28.250, esta zona. Respecto al CAC, índice francés también se encuentra en tendencia alcista, en este caso el mínimo a controlar sería esta zona sombreada amarilla, es decir, niveles de 6.800 puntos, mientras no pierde este nivel, no dará una señal importante de deterioro. Primer soporte de corto plazo en los 7.315, primer nivel de resistencia en los 7.584 puntos. Respecto al VIX, índice de volatilidad del SP500, tenemos aquí el gráfico con una media de 200 sesiones en fase descendente y actuando de resistencia. Mientras esto ocurra, no habrá verdadero peligro para las bolsas. En caso de que supere la resistencia de los 21,46, en caso de que la media de 200 sesiones se gira al alza, en caso de ver repuntes de la volatilidad, obviamente los repuntes de volatilidad traen aparejadas normalmente caídas en bolsa. En cuanto a soportes, yo vigilaría la zona de 15 y después ya la zona de 12. En el apartado de acciones vamos a empezar viendo la situación de Tesla, que ha tenido fuertes subidas desde mínimos anuales, fue dejando varios huecos alcistas por el camino y aquí ya decíamos que la media de 200 sesiones era una zona muy importante de resistencia. A la primera no pudo con ella, a la segunda tampoco pudo con ella y ahora lo que parece que está realizando el precio sería un movimiento que se podría enmarcar dentro de un canal descendente dibujado aquí en color azul. Por tanto, primera zona de resistencia a la media y la directriz que une máximos, primera zona de soporte este antiguo hueco alcista, la zona de 152,74 y la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a ver ahora una acción bastante interesante a nivel fundamental como sería EPAM Systems, aunque a nivel técnico se encuentra últimamente bastante débil. Dio la última señal de debilidad tras perder niveles de 299,28, a partir de ahí esta zona que antes era soporte se convirtió en resistencia, la media de 200 sesiones está en fase descendente y de momento no ha dado señales de mejoría. Ahora ya está entrando en bastante sobreventa, en caso de que la consolidación se profundice yo empezaría a vigilar esta directriz que viene uniendo mínimos y esta gran zona de soporte. Sería una zona de soporte bastante amplia, pero si se extreman las caídas a niveles de 170 aproximadamente, estas zonas serían ya bastante interesantes para vigilar compras. En caso de llegar a estos niveles, habrá que estar muy atentos de si te forma algún tipo de reestructuración al alza. Mientras tanto, precaución, porque la media sigue en fase descendente y está cayendo con bastante fuerza, pero EPAM podría ser una opción interesante en caso de reestructurarse. Nos vamos a la siguiente, Intuit, que en este caso dio una primera señal de mejoría tras romper al alza el canal descendente dibujado en color rojo, a partir de ahí vinieron subidas, pero le está costando mucho dejar atrás la media de 200 sesiones. Está teniendo un comportamiento bastante lateral, hace amagos de superar la media de 200, pero a continuación vienen caídas. Este último movimiento se podría enmarcar dentro de un canal ascendente dibujado en color azul. Tendría primera zona de resistencia los $463 aproximadamente y después la directriz que une máximos. Siguiente zona de resistencia los $487 y los 504,48. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, LTC Properties, que se encuentra en tendencia bajista realizando máximos y mínimos decrecientes. Fue perdiendo varios soportes por el camino. El último, esta zona sombreada amarilla, que una vez rota, aquí ya empezó a funcionar de resistencia. Esta sería la primera zona de resistencia a superar junto a la media de 200 sesiones que está en fase descendente. En cuanto a soportes, vigilaría la zona de los $32. Mientras no tenga algún tipo de reestructuración, yo me mantendría al margen. Nos vamos a ver ahora la situación de Stellantis, de la bolsa europea. Lo vamos a hacer en Pro Real Time, porque ya he dicho que Visual Chart últimamente está fallando bastante y bueno, estoy haciendo pruebas en esta nueva plataforma. Nueva para mí, obviamente, porque ya lleva bastante tiempo en el mercado, por lo que también podría ser una opción interesante para analizar gráficos. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico de Stellantis, una compañía que tiene niveles muy claros de soportes y resistencias. Tendría una zona de soporte muy importante de largo plazo en niveles de 10,20 euros aproximadamente. Fíjate que esta era una zona de resistencia y aquí actuó perfectamente de soporte, e incluso para largo plazo podríamos marcar este gran canal lateral. En caso de que supere la parte alta del canal en el entorno de los 16,32, daría una señal bastante constructiva para largo plazo. Previamente ya
ya te ha cumplido una estructura de pequeño doble suelo, dos mínimos en la misma zona, se supera este máximo y la estructura ya estaría cumplida, pero de momento se ha frenado en la resistencia de máximos históricos. Lo dicho, en caso de superar la zona de máximos históricos daría una nueva señal constructiva, la media de 200 sesiones sigue en fase ascendente y tendría un primer nivel de soporte de corto plazo en el entorno de los 13,70 euros en esta zona. Nos vamos a ver ahora la situación de una acción española, CIE Automotive, que técnicamente tendría activado una estructura de triángulo simétrico roto al alza hacia niveles de 33,48 euros aproximadamente, pero tiene una zona de resistencia muy importante por el camino, esta zona de los 29 euros. De momento no ha podido con ella, fíjate que esta zona es zona de antiguos máximos del año 2018, a la primera no pudo con ella y a la segunda también se ha venido abajo. Sería peligroso perder estos mínimos en el entorno de los 24,04 porque en este escenario estaría activando una figura de doble techo y perjudicaría muy claramente el aspecto técnico. Mientras tanto, el objetivo alcista está activado, tendría primera zona de soporte la zona de la media y veremos si es capaz de superar la resistencia de máximos históricos para tener el camino libre para ir a cumplir el objetivo alcista. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, donde la semana pasada comentábamos un nivel de soporte muy importante que serían estos mínimos. Decíamos, si se pierde esta zona se estaría activando figura de doble techo y fue lo que ha realizado esta semana. Lo vamos a ver mejor en gráfico horario. Aquí vemos dos máximos en la misma zona, se pierde este mínimo y el euro-dólar tendría actualmente un objetivo bajista hacia la zona de los 1,0797 aproximadamente. Podría encontrar soporte en niveles de 1,0834 y en niveles de 1,0790. Si nos vamos a un gráfico semanal, pues vemos que la reacción bajista de esta semana no viene desde una zona cualquiera, sino que se produce en la zona de la media de 200 sesiones, que ha actuado perfectamente de resistencia. Fíjate que ya con anterioridad te formó una vela con sombra superior alargada, a partir de la cual vinieron caídas, y ahora de nuevo esta semana ha frenado al precio. Para medio plazo tendría soporte importante en esta zona, en la zona de los 1,05. Respecto al oro, está en proceso de rebote e incluso tendría activado un segundo impulso hacia niveles de 2163, pero tiene una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada, zona de máximos históricos en el entorno de los 2089. De momento no ha podido con ella y tendría soporte de corto plazo en el entorno de los 1981. Perder este nivel sería el primer síntoma de deterioro, porque estaría activando una estructura de divergencia bajista. En caso de perder esta zona podríamos ver caídas adicionales, quizás para ir a testear la zona de la media de 200 sesiones. Ya para medio plazo sería muy importante no perder estos mínimos en el entorno de los 1806. En contra de la plata señalábamos un nivel de soporte de corto plazo muy importante en el entorno de los 24,72. Se perdió esta zona y a partir de ahí más caídas. E incluso podríamos hablar de una divergencia bajista que tendría activada hacia niveles de 23,26 aproximadamente, por lo que muy probablemente las caídas de corto plazo todavía no han terminado. Primera zona de resistencia sería la antigua zona de soporte en los 24,72 y después ya en los máximos de la divergencia. Ya para medio y largo plazo yo vigilaría una posible estructura de canal ascendente aquí dibujada en color azul, 3 toques en la parte baja y 3 toques en la parte alta. Tras perder estos mínimos todo apunta por lo menos ir a buscar la zona de los 23,26, la zona de la media, y ya en caso de perder estas zonas podríamos ver caídas adicionales, quizás para buscar la parte baja del canal. En cuanto al petróleo Brent, tenemos aquí el gráfico diario con zonas de resistencias muy claras a superar. Por un lado la directriz bajista dibujada en color azul y por otro lado esta zona sombreada en el entorno de los 89,31. Soporte importante en los 70,11 y después ya en niveles de 65,85. Además, si nos vamos a un gráfico horario, vemos que estas últimas subidas se han detenido en una zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 77,56. En esta zona ha realizado un techo e incluso podríamos marcar un objetivo bajista hacia niveles de 72,85. Primera zona de resistencia de corto plazo, los 75,85. Fíjate que la media en gráfico horario está funcionando de resistencia, por lo que mientras no se supere este nivel y mientras que la media no se gire, no daría una primera señal positiva. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución, buenas inversiones.